Ya, arrancamos. Bueno, bendito Dios, gracias por tu tiempo, Dios, por habernos permitido reunirnos y consentir en estar juntos, escuchando tu palabra. Y no solamente eso, Señor, sino pues ponerla por obra. Que nos ayudes, Padre Santo, durante este tiempo para pues tener entendimiento, que no sea nuestra forma de pensar, sino sea primero lo que tú quieras poner en nosotros y nosotros pues entenderlo como tú lo ves, como tú lo enseñas, no lo que a mí me parezca. Te doy gracias por tus misericordias, Dios, de verdad que constatamos que son nuevas todos los días, que nos permites despertar, abrir los ojos y vivir y tener una oportunidad de hacerlo lo que es agradable y justo delante de ti. Te pido que nos ayudes, sobre todo en las cuestiones que nos cuesten trabajo. Y si estamos flaqueando, si estamos padeciendo por alguna cosa que para nosotros sea difícil, Dios, pues tú nos ayudes para, pues para sacarlo lo más pronto posible, para poder hacerlo. Y de esta forma, pues empezar a crecer como tú nos pides que crezcamos de una manera sana, con una sana doctrina. Ayúdanos a que esto siempre sea una realidad y podamos tener un entendimiento claro de que cuál es nuestra misión en este mundo y qué es lo que tenemos que hacer. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, Santiago, empezamos. En Jerusalén, en esta época de Santiago, había pues el cuartel donde estaban los creyentes, y Santiago pues era uno de los líderes de este lugar. El lenguaje de Santiago es con autoridad, es muy fluido, es claro, no deja lugar a dudas de que pues, de las cosas que está diciendo pues se aplican de una manera clara en todo momento, y ustedes se van a dar cuenta. Hay dudas hasta ahorita, ¿no? No, Okidoki. Entonces, empezamos. Salutación, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿Por qué dispersión? porque están en diferentes lugares, Ajá, pero ¿por qué? ¿A qué le suena disperso? a que se van cada quien por su lado. Ajá, o como regados, ¿no? Ajá. Y esta dispersión sucedió por una gran persecución que se dio de parte de Roma contra los cristianos. Entonces, pues todos, la mayoría de ellos salió corriendo. De hecho, vemos en las cartas de Pablo que son como que son problemáticas diferentes, ¿no? Cada una de esas tribus y Iglesias. iglesias, perdón. Y bueno, pues ahí no está el problema, ¿no? No todos padecen de lo mismo, algunos son fieles a Dios, otros están con ídolos, en fin, hay muchas cosas que van a aparecer. Y pero independientemente de la problemática, más tuvo que, o sea, lo que buscaba el imperio romano era detener a los cristianos, y al perseguirlos lo único que logró es que se dispersara más la palabra del Señor. O sea, donde estas personas huían, ahí iban predicando, se formaban iglesias, o sea, esto iba creciendo. Por eso les habla a los que están en la dispersión. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Diversas pruebas, ¿como cuáles? Padecer en el nombre de Cristo. Ok. Es Bueno, importante... hay dos, ¿no? Pruebas siempre, bueno, a ver, tú me corriges, pruebas siempre van a ser las que tengan que ver por padecer a causa de Cristo, ¿no? Que muy diferente es que padezca uno por necio o por consecuencias por desobediencia que uno haya tenido. Así es, por ejemplo, si me cortan la luz porque no pago, que por cierto tengo que pagar, no, ¿por qué me cortan la luz, señor? O sea, porque a mí no. Pues porque no pagas, o porque esto, o sea, siempre, ahí son consecuencias que yo mismo me busqué. Pruebas vienen siempre por, como decía Armando, por padecer por causa del Señor. Por ejemplo, que la gente de mi trabajo no me habla porque pues yo pues les predico en vez de andarles chismeando o esas cosas. Entonces me voy a generar ahí un asunto. Es feo que nadie te hable, ¿no? Pero Sí, es por esta razón. digo, esto es algo muy sencillito. Otra más fuerte, que me ahorquen por ser cristiano. Cosa que pasó no hace mucho. Ahorcaron a un muchacho por declararse cristiano. Entonces, esas son pruebas. Esas son cosas fuertes. Por eso les dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Se acuerdan que dimos más o menos una definición de gozo? ¿Cuál fue esta? El gozo que es diferente a la felicidad, ¿no? Que como lo has dicho, no es bíblica la felicidad. Es gozo lo que uno puede sentir, el estar obedeciendo, ¿no? Las cosas de Dios, ¿no? Y estar contentos por realmente trabajar para ese... Pero, a ver, Como estás satisfecho con algo, más, exacto, más o menos. una satisfacción plena, ese es el gozo, más allá de la felicidad, porque imagínense que a mí me anden persiguiendo por mi creencia, o sea, en lo que yo creo. Por ejemplo, si yo viviera en China, me estarían monitoreando estas pláticas, estaría gente traduciendo y haciendo anotaciones de todo lo que aquí se está hablando. Y de repente me cae la policía a mi departamento y me meten al bote con la mano en la cintura. Entonces, imagínense yo en la cárcel así de O sea, en lo humanamente hablando, pues no me hace muy feliz, pero me satisface, me explico, porque entiendo que voy por buen camino. Por eso dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. O sea, esta fe que tenemos va a ser probada por Dios. Ojo, Dios prueba, no tienta. Quien tienta es Satanás, o sea, el propósito de la tentación es tumbarme. El propósito de la prueba es fortalecerme. Para que te acerques a él. La prueba. Y dice que la paciencia produce esperanza. Esto me tocó hablar el domingo de Santiago. Entonces, aquí, por ejemplo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. O sea, ¿qué es la paciencia? Pues es saber esperar, ¿no? Saber esperar en su momento. Esperar. Nada de apúrate que ya se te va a ir. Ya estás viernes. Entonces, Ay. Daniel, ay, no es cierto. Daniel ya está bien. produce paciencia.
Ojo, la prueba de la fe produce paciencia. La prueba de... Mucha gente llega a los pies de Cristo buscando algo en específico. Puede ser estabilidad emocional, puede ser estabilidad económica, puede ser salud, pueden ser un sinfín de cosas. Paz. Y muchos de ellos no obtienen lo que vienen buscando. Entonces, ¿qué hacen? Se desesperan y se van. Esos no son dignos de seguir a Cristo. O sea, se enfriaron rápido, o sea, al no recibir eso. Pero cuando uno está paciente esperando, yo sé que aquí, no sé cuánto tarde el Señor, pero yo sé que Él lo hará. Eso va a producir en mí paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Perfecto y cabal. Ay, ¿Qué sería la paciencia su obra perfecta? ¿qué sería la paciencia? Ok, por ejemplo, yo les podría decir que yo en el cristianismo a lo mejor llevo unos 14 años, ¿no? En el Señor, ahí sí ya no tengo una cuenta clara, porque no puedo decir que desde un principio agarré la onda bien, ¿no? Entonces, digamos que vamos a ponerle 10 años o 7 años, que más o menos ya dije, órale, me voy por este camino. 7 años se consideran de paciencia, porque yo lo que espero es su venida, ¿no? Y de hecho, Esa es mi esperanza. Podríamos decir que es perfecta o sea, en este caso la paciencia, perdón, más tenga la paciencia su obra completa. Si después de estos 7 años yo digo, no, pues ya no vino, pues, ya no fue completa. No, la paciencia yo creo que es hasta que uno se muere, ¿no? Porque pues muchos tal vez no veamos la venida en ese momento, ¿no? Ya habíamos tenemos el leído tiempo. antes lo que era la fe en Hebreos. Y todas estas personas no vieron lo que Dios les prometió, o en su mayoría no lo vieron, sí. Abraham no lo vio. pero murieron en esa esperanza, murieron creyendo. Esa es la obra perfecta. Dice, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, aquí hay faltos de sabiduría. Sí, hay varios. Nomás que no están bien. ¿Qué hay que hacer con los que les falta sabiduría? ¿Qué dice aquí? Pídala a Dios. O sea, qué difícil puede ser eso. Oye, Señor, es que de verdad yo le leo y leo y leo y nomás no entiendo nada. Pero aquí dice que sin reproche. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Él la da a todos sin... No, a Armando no, porque entonces, si Armando se la pide, se la va a dar. ¿Han pedido por sabiduría? Sí. Lo principal, ¿no? Que nos ayude a discernir. ¿Y si han sentido que se las ha dado? Sí, Sí, yo sí, sí. Porque si no, no estaríamos entendiendo esto. Sí. Pues sí. El 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esto es súper, mega, duper No importante. dudando nada. Pida con fe, No. no dudando nada. Señor, dame sabiduría. ¿Y sí será que la dará? No, estoy bien bruto. No, yo creo que no me la da. Sí será cierto. ¿O será? Ya estoy dudando. O sea, estoy echando a perder todo eso. Es como andar pensando en la fidelidad del otro, ¿no? De la pareja. ¿Y será que sí me será fiel toda la vida? Se me hace que no. O sí. Pues eso no. Imagínate arrancar así un matrimonio, pues ha de ser horrible, ¿no? Vivir en la incertidumbre. O sea, el que duda, pues no recibe. Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, tú vas por donde la gente va diciendo.
No, que tal cosa, prrrum, vas para allá. No, que esta otra. O sea, no tiene uno como veleta. Dice el 7, no, no piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es que no recibo nada de Dios. Es que parece Porque que dudas. no quiere que aprenda. Imagínate, Dios no quiere que aprendas. No sé, él quiere que lo glorifiquemos, él Quiere busca. que le pidamos. Que por cierto, conocí una muchacha, es bailarina en un centro exótico. Está bien bonita. Y es un poco grosera. Es un poco- Pero esa va a ser mi esposa. ¿Qué huele? Tengo la fe. Yo la voy a Ya la vas a cambiar. cambiar. Ay, también. Yo la voy a cambiar. ¿Voy bien? No, ¿De eso se trata? más bien empiezas mal. O sea, ¿por qué empiezo mal o cuál es lo malo de esto? Pues porque la palabra de Dios dice que no te unas en yugo desigual. Entonces, para empezar, estás desobedeciendo lo que Dios te está diciendo. O sea, no puedo asegurar algo o tener fe en algo que va en contra de la voluntad de Dios. Sí, voy a decir. O sea, por eso dice que pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Si no pasamos pensando en él, en lo que él nos manda. Exacto, o sea, no estamos como en lo que realmente deberíamos estar. El asunto aquí es estar, o más bien en la fe, estar en los asuntos de Dios. ¿Y cómo yo voy a saber cuáles son los asuntos de Dios? Pues leyendo la Biblia. La Biblia siempre me va a mostrar, pues, qué es lo que él opina, qué es lo que él piensa. Y, por ejemplo, él me dice, no, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, si yo le pido a Dios por una esposa, conforme a su voluntad, conforme a tal, pues la dará, no sé cuándo, pero así será. Sí. ¿Me explico? Sí. El 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Es verdad esto? Sí. El doble ánimo, el que a veces cree y luego no cree, el que duda, a veces está contento, a veces no acepta la palabra, o sea, va y viene, ¿no? Entre el sí y el no. Es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Cómo está esto? El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. ¿Por qué? Recordando que Dios es quien nos exalta cuando somos humildes. No. ¿No? No. No entiendo eso de gloriarse en su exaltación. Ujú. No entiendo. El hermano que es de humilde condición. En su exaltación. ¿Cuál es la única exaltación que uno tiene? Es que él nos haya... O imagínense esta imagen, uno llegando al cielo y Jesucristo diciendo, ha llegado un varón de Dios, bienvenido hijo mío, las puertas del cielo están abiertas para ti. Uy, no, o sea, el corazón ahí se nos va a salir de... O sea, la emoción, esa es una exaltación. O sea, esa es la máxima gloria que alguien pudiera buscar de parte de Dios. El pobre, como vimos con Lázaro, que era mendigo, que los perros lamían su llaga, que comía de lo que de las sobras de la mesa, lo que caía de la mesa. Cuando muere, dice, él está recibiendo lo que tú recibiste en vida, le dice al rico. O sea, él está siendo consolado. O sea, lo que padeció en esta tierra, la humillación, la pobreza, las carencias, todo eso. Pues ya no. Entonces, el de humilde condición se exalta en su, más bien ¿qué? Se gloria en su exaltación. Pero el que es rico, como nosotros, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico
en todas sus empresas. Si un rico conoce esto, o Dios está llamándolo, y le empieza a ir mal, pues no es símbolo de que vas mal o que le vaya, o sea, que sea malo. Desgraciadamente, en esta sociedad en específico, la que estamos viviendo hoy en día, se exalta muchísimo hacia el dinero. Uno habla bien del que tiene, que le ha ido bien, que tiene su casota, que imagínate, no sé, tengo unos amigos, veo las fotos del Face, se fueron a Israel, se fueron a Petra, a varios lugares, pues que no es barato. Tienen una casa en donde está el lago por acá por Arvándaro, Valle de Bravo, por Valle de Bravo. Y no una casa pequeña, o sea, uno ve esa casa y ya quisiera yo que esa fuera mi casa, ¿no? Pero esa es la casa de fin de semana. La casa, el departamento donde están viviendo, porque bueno, están separados, pero donde viven, pues es una sala muy cómoda, una pantallota, o sea, por lo del mundial. Y uno dice, ay, mira qué padre, ¿no? O sea, qué vida tan rica, tan chévere. O sea, eso es lo que uno tiene en apariencia. No saben ni cómo lo obtuvieron, ni a qué precio, ni mucho menos, pero eso como que habla bien de las... Exacto. Todas las fotos son de la party, las chavas, el lujo, o sea, es como... Y eso es lo malo. Aquí lo que dice que el rico, en su humillación, o sea, el rico se exalta en su humillación. Porque ¿qué es peor para un rico que empobrecerse? Pero si deja todo por seguir a Cristo, tendrá exaltación. ¿vamos bien? Sí. Soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no yerren. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Está claro? Sí. Eso está claro. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, hay una bienaventuranza en quien resiste a eso. Como quien le seduce la compañera de trabajo, que está más guapa que la que tiene en casa, más joven, y le hace ojitos pispiretos. ¿Es una tentación? Sí. Podría ser. Y si resiste, es bienaventurado. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es bien importante, el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, la tentación no proviene de Dios. La tentación aquí nos explica de dónde viene, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En pocas palabras, el pie que cojea. Todos tenemos algo de donde somos más débiles. Para unos puede ser el dinero, para otros las mujeres,
para otros, no sé, hay Muchos vicios. tanta cosa, o sea, por ejemplo, si Armando me dice cuál es su debilidad, yo le digo, ay Armando, esa es una tontería. O viceversa, yo le cuento, no, Daniel, ¿cómo crees eso? O sea, cada quien vive el infiernito, o sea, que quiere vivir. O sea, cada uno sabe, no puede uno menospreciar la del otro, porque no sabe qué es eso. Una amiga, le destruía sus cigarros. Me aguantó como dos. Y Entonces ya te odiaba. no, y me dijo, a ver, dime tus vicios, y entonces platicamos. Y es cierto, ¿no? Así de, si yo quisiera mi Coca Light, así bien fría y, ¡ey, ey, ey, ey! Ay, no, ya sé, exacto, o sea, ya entiendo lo que se siente, ¿no? Entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, el mal que mora en mí, eso es de a donde me lleva. La concupiscencia es El pecado. Es el pecado. Y aquí lo que hace es una, como un símil en lo que es la gestación. Más bien desde la concepción, la gestación y el nacimiento del pecado, como si fuera un bebé, o sea, como normalmente se hacen las cosas. Entonces la concupiscencia, después que has, no es cierto, dice antes, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, aquí hablamos de la unión de, vamos a verlo así como el óvulo y el esperma. Ahí ya dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, ahí ya hay la concepción, se está generando, da a luz, cuñado, el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces es a donde nos lleva. Amados hermanos míos, no se equivoquen, no yerren. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es que Armando es bien dadivoso, ¿no? Él es bien bueno. Bien compartido. Es bien compartido. Pero nada de eso es de él. Es que yo soy bien bueno, ¿no? No, es lo que Dios puso en él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, o sea, Dios no cambia. Alguna vez se discutía en el Vaticano si había que hacerle modificaciones a las reglas que ellos manejan, porque pues la sociedad va cambiando, ¿no? Ya va a haber sacerdotisas. Bueno, ya hay sacerdotisas, porque ya la situación al rato, pues, bueno, yo sé que son, pero no declarados, ¿no? Al rato se va a salir del closet en plena misa el cura, ¿no? No, que siempre no, a mí me gustan los hombres. Y dices, órale. Porque la sociedad va cambiando y como pues, ya hay muchos homosexuales en puestos importantes, ¿por qué no habría de haberlos ministrando las cuestiones de Dios? Entonces, no se dejen engañar por esa parte. Él no cambia, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, o sea, Él le plació. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, los primeros. Acuérdense que somos creación de Dios, no hijos. Y como Él le plació, o sea, imagínense, no sé en qué momento se le ocurrió decir, órale, Laura y Armando y Fidel y así, ¿me explico? O sea, es porque a Él le nació, ese fue su deseo, su voluntad. Sí, el hecho que estemos aprendiendo de él es voluntad de él. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Está claro? Que seamos primicias. Sí. ¿No hay preguntas? No, sí está claro. ¿Verdad que habla muy claridosamente Santiago? Entonces, nada más resumiendo,
la tentación tiene el propósito, tú lo dices, de caer, ¿no? De hacerte caer, de pecar. Y la prueba, pues, tiene el propósito de edificar. Ujú. Y esa proviene de Dios, la prueba. Así es. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Hacedores de la palabra. ¿Claro? Pues sí, el 19 lo define, ¿no? Como que es muy claridosa la idea. Desde ahí, todo hombre, esto también incluye a las mujeres. Sí, sí. Sea pronto para oír. O sea, ¿qué nos interesa más? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, a ver, escucha. Sí, ya escuché, ya tal. Ahora, pues, si hay algo bueno que decir, pues habla. Y del enojo, pues todavía aguántate más. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando uno está enojado, salen calaveras y diablitos, excepto palabra de Dios, ¿o no? Todo lo que uno hace, absolutamente todo, es pecado cuando uno está así. Le habla mal a quien se le ponga enfrente, o sea, todo va en contra de lo que dice Dios. Y la forma de evitar todo eso es siendo prontos únicamente ¿para qué? Para oír. Para oír. Que eso sea lo primordial. Dice, por lo cual, eso es hacer la palabra de Dios, o sea, eso es llevar la palabra de Dios a la obra. Yo sé que me van a decir, no, bueno, pues es muy fácil decirlo, pero ya cuando uno está en la bronca, la idea es, pues, ponerla por obra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, todo lo gacho y feo que soy, lo tengo que desechar. Si soy pelado, grosero, chismoso, altanero, todo eso va afuera. Creído. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Esto que de repente estamos haciendo aquí no le gusta a muchos. No se acomoda esta palabra a la forma de vida que las personas llevan. Y eso lo que va a generar es un pleito. Por eso es importante recibir con mansedumbre. ¿Y este chamaquito qué me puede enseñar?
O yo qué voy a andar escuchando si ni licenciado es. Y uno puede ponerse peros y no escuchar la palabra de Dios por tener ideas preconcebidas. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, aquí ¿qué estamos siendo? Oidores. Estamos escuchando la palabra. Porque la fe es por el oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Eso es así. Ok, ya oí, ¿ahora qué? Lo aplico. Pues hay que hacerlo. Si quiero hacer tortillas, pues me meto al internet y veo a la Chepina ahí en su video haciendo tortillas. Ay, ya sé hacer tortillas, ¿ya? O sea, hay que hacerlas para saber si realmente, pues ya las sé hacer. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Esto es delicado, porque yo creo que estoy bien, y en realidad si esto no lo llevo a cabo, pues la realidad es que estoy mal. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Me muestras la pantalla, Armando? ¿La pantalla? ¿Me dejas ver a Fidel? Ah, sí, espera. Muy bien. Dame un segundo. Espérame. Ahí está. Ay, ¿así? Ay, sorry, es que no se la... A ver, pero dame suma. ¿Lo puedes hacer más grande Ah, sí. a Fidel? Los dos. Tiempo. Es un chiquito, pero... No, Tiempo. Tiene muy buen rostro. ¿Sabías que tienes un lunar arriba de la ceja? Sí. A ver, tócatela. ¿Ves? Ni siquiera sabe dónde la tiene. No, es que con la pantalla se estaba viendo ahí. ay, sí estaba viendo del otro lado, eso suele pasar. Ok, uno, cuando se ve al espejo, uno se ve pues, lo mejor posible, ¿no? Y te sales, pero ¿te acuerdas cómo eras? No. Sabes que, por ejemplo, si te falta algo, si tienes marquitas, o uno se le olvida eso. Arrugas, y cuando le toman la foto a uno, chirón, pues ya estaba tan viejo, pues no me creía tanto, ¿no? A uno se le olvida cómo era. O sea, esa es la realidad. Y esto es a lo que se refiere a la Biblia. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va luego y olvida cómo era. O sea, quien se ve en un espejo hace eso. Es como quien asiste a la iglesia y escucha una plática y sale de la iglesia y se le borró el cassette. No entendí nada. No entendí nada, no apliqué nada. Eso es semejante a la persona que no aplica la palabra. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella. ¿Sí saben qué significa perseverar? Pues no. Crecer. No desistir. Avanzar. No desistir, ¿no? Mantenerse. O sea, si yo, por ejemplo, persevero con la chava con la que quiero casarme. Pues igual. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dinos, por favor. Ya dinos. Si yo persevero, ¿alcanzo? Pues sí, bueno, quién sabe, solamente es voluntario. Sí, no sabe. Aquí el asunto es permanecer, o sea, que esté ahí uno Tenemos duro y dale. permanecer. Dice, mas el que mira atentamente en la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí notan la diferencia? Sí. Más el que mira atentamente. O sea, nosotros nos podemos pasar todos los martes que ustedes quieran aquí. Muy Todos. bien, una palabra. Viernes. Pero entonces yo nada más llego, me siento, caliento mi silla, bla, 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 y me voy. Esa es inconstancia. No hay tal. Si en cambio yo permanezco en esta palabra, la veo, me dice Dios, no chismes, me callo la boca, no voy a chismear. Oye, otra vez chisme. Señor, ayúdame, por favor. O sea, estoy permaneciendo, entonces, dice, será bienaventurado en lo que hace. Sí. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Eso no sirve. ¿Qué significa refrenar la lengua? Eso que acabas de decir, ¿no? Como Pensar antes de soltar cualquier palabra. una vez me dijiste que si no edifica lo que voy a decir, que no lo diga. ¿Y si lo has hecho? Muchas veces. Eso es refrenar la lengua. Sí, muchas veces. Sobre todo es como saber que yo tengo la razón Ujú. de lo que voy a decir, pero sé que a lo mejor eso va a incomodar y que Voy a hacer sentir mal a... vas a hacer sentir mal, entonces pues mejor lo dejas. O sea, no te da ni te quita nada. No te hace ni mejor ni peor. Sí. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, porque conocemos mucha gente así en la iglesia, ¿no? Hermano, alabado sea, pero ya vio a la hermana cómo viene con ese vestido. ¿Ya vio el escote de la otra hermana? No puede ser, no puede ser. Eso es vano. O sea, te está engañando a sí mismo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar a los huérfanos. No, eso es algo que tenemos que hacer, ¿no? Visitar a los huérfanos. Pues aquí dice, ¿no? Yo estoy bien relacionado, Daniel, con lo que nos dijiste una vez de que cuando quedaban las viudas y los huérfanos, la misma iglesia o lo mismo los ayudaban. Ajá, pero aquí, bueno, obviamente no nos excluye de hacer, pues, una bondad con los huérfanos o con las viudas. Obviamente aquí siempre se ha marcado en la Biblia que se dé preferencia a los hermanos. Si por ejemplo, no sé, tú faltas y se quedan tus hijos solos, pues uno al pendiente, ¿no? Así de, oigan, ¿qué les falta? ¿En qué les podemos ayudar? A eso se refiere. Hay muchos lugares que, bueno, incluso en mi universidad lo hacen. A los chavos se les invita a participar en donativos para casas hogares. Entonces traen aceite, o sea, digo, lo que necesiten. Y la verdad se junta bastante y algunos de estos chavos van y entregan las cosas. Están haciendo pues sí, es una obra de caridad que pues cualquier persona puede hacer. Nosotros como cristianos estamos todavía más obligados, no solamente a eso, pues, sino ir un poquito más allá. Pero sí, en algún momento lo debemos hacer, ¿no? Sí. Pues si se enfrenta la oportunidad, sí. Sí. Y guardarse sin mancha del mundo. Si este mundo es alburero, pues yo no. Si este mundo es mentiroso, pues yo no. Si este mundo es flojo, yo no. Y así por el estilo. ¿Queda claro? Sí. Amonestaciones contra la parcial. La hermana Catalina no tiene dudas. Sí sabe cómo escribirle ahí en Sí, el ya, chat. de hecho, aquí por escrito que si tenía dudas aquí escribiera. Sí, sí, Ah, sí. ok. Entonces, hermana Catalina, si tiene alguna duda, escríbala de favor, la pregunta que tenga. Hermanos. Amonestación igual su hijo, ¿eh? Ah.
Amonestaciones contra la parcialidad. Hermanos míos, en su fe, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y dicen al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, no hacen distinciones entre ustedes mismos, y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre y no los oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre de que fue invocado sobre ustedes? Si en verdad cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado, y quedan convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablan y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí saben qué es la parcialidad? ¿Han escuchado la palabra imparcial? Sí. Se supone que un juez debe ser imparcial, independientemente si yo tengo mucho dinero o poco dinero, debe tratarme con justicia. En este país, pues vemos que las cosas no son así, porque el que tiene dinerito, pues es el que sale de la cárcel. Quien maneja influencias, pues es el que se libra de todo mal. Dentro de la iglesia, desgraciadamente esto sucede y mucho. Hubo un pastor invitado a una gran iglesia en los Estados Unidos, que una hora antes del servicio se puso a la puerta y se disfrazó de pordiosero. Y estuvo pidiendo limosna, estuvo pidiendo ayuda. Y nadie, absolutamente nadie lo peló. Cuando hacen la presentación del pastor, él entra por en medio del pasillo delante de todos los congregantes y se pone en el estrado y les dice, yo era ese andrajosito que está allá. No sé qué tanto más les dijo, el chiste que nada más soltó unas pocas palabras, se bajó y se fue. O sea, para vergüenza de todos los que estaban ahí. Híjole. No solamente eso, sino también le hicieron el fuchi cuando él quiso entrar. Sí, lo sentaron hasta atrás. No vaya a pegarle los bichos a otro. Fíjate que nosotros ahí en la congregación nos tocó una vez, pues una persona así, pero bueno, no era pastor, sino era una como indigente, algo así. Y teníamos los tacos, ¿no? Estábamos ahí repartiendo tacos y llegó y bueno, pues ya le dijimos que le pasara, que comiera. Y una de las hermanas dijo, no, pues se va a llevar el plato, dijo. Y yo le contesté, pues que se lo lleve, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero a veces hasta por esas cosas uno todavía está midiéndole, ¿no? A la situación, o sea. Así como si nos costara mucho. Y aquí la tendencia es como aceptar al rico, siendo que esos son los peores. Blasfeman el nombre de Dios, digo, su Dios es el dinero. Y ellos mismos son los mismos que te meten al bote, los mismos que te explotan, siendo que Dios a quién prefirió, Pues a los pobres. a los pobres. Aquí dice
En el 9, pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Entonces lo mismo. ¿Por qué? Por lo general uno cuando empieza a caminar, bueno, empieza a dar sus pasos en la Biblia y todo esto, uno como que no se ve tan malo. Que uno dice, pues es que yo no robo, pues yo no digo mentiras, yo no... Pero sí hace uno unas otras cuantas cosas. Uno se empieza a comparar con otros peores que uno. Yo no soy el mocha orejas, o un violador, o un... que para eso nosotros sí es terrible, pero mentir no. ¿Me explico? Sí. Delante de Dios, decir mentiras, ¿qué más? Fornicar, chismear, es tan grave como asesinar. O sea, estoy quebrantando una ley, pues me hago preso de todas las demás. No significa que nada más voy a ser juzgado por una que quebranté, voy a ser juzgado por las 10 o los 12 mandamientos, todos los mandamientos que haya puesto Dios. Dice el 12, si hablan y así hacen, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Perdón. El 11, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablas y así haces como los que como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia. Esto es también importante, bueno, digo muchas cosas muy importantes aquí. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia. Imaginemos un caso de un muchacho que roba, no sé, unas manzanas en el mercado, lo agarra la policía y pues porque tenía hambre. Si yo soy juez, digo, pues el muchacho tenía hambre, o sea, digo, no es la mejor forma, lo vio fácil, pero a lo mejor mi castigo no es tan tajante. Pero si yo me entero que por lo nada más robó por robar, y no solamente eso, sino que aparte es un desgraciado que golpea y hace, pues no voy a tener ni la más mínima misericordia con él. Aquí la misericordia se mide muy fácilmente. Quien ha tenido más misericordia ha sido Dios, que nosotros sin ser nada, por el contrario, lo peor que somos, o sea, lo feo de uno, no lo perdonó. Y uno no es capaz de perdonar a la esposa, o al esposo, o al que me hizo daño. ¿Me explico? Se puso la muestra, ¿no? Y entonces, si yo no hice esto aquí en la tierra, pues Dios me va a juzgar sin misericordia. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Dudas? No. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz y caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Sí. Sí. Hay personas, como que les diré, no sé, imagínense que pues yo estoy pasando un tiempo muy malo y me visita Armando y Laura, ¿no? Y yo no he comido en todo el día. Y entonces están aquí, estamos platicando, bueno Daniel, que te vaya bien y que Dios te dé el alimento que necesites. Y se van. ¿Eso de qué me va a servir? ¿No me era más útil un taco? Muchas veces uno ve al pordiosero, Dios le bendiga, hermano. O sea, ¿eso qué? O sea, Dios te lo pagará. con eso se cobija, con eso se le quita el hambre. Por eso dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Esta persona, por ejemplo, lo que les digo, que ve a un pordiosero y dice, Dios te bendiga y te provea de lo necesario. O sea, está diciendo que yo tengo fe. Dios te bendiga y te provea de lo necesario. Y me voy. O sea, no tuve obras. Como decirle, a ver, vamos a comprar una cobijita y unos panes y esto y se los damos. No, eso no me salió. O sea, nada más me salió la fe. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Tiene que comer o tiene frío, ¿no? Como dices. O sea, ya con la puritita fe ya la hice. No, pues no hay obras, si no hay obras, ¿cómo? Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, imagínense esa situación, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz y caliéntense y sáciense. O sea, hablan con mucha fe, ¿no? Pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿qué no era mejor? Ah, mira, aquí tengo estos pantaloncitos que me sobraron, o no me sobran, son los míos, no, ya tengo en la casa otros, o esta chamarra, o esto, tápense y vamos a comer unos tacos, aunque sea. Pues lo que pasa es que en realidad no hay fe, están más bien confiando en su propio dinero y cosas materiales, porque cuando tú tienes fe, sabes que así como recibes o como das, Dios da a la medida que Él considere, entonces... Es que puede ser muy honesto, realmente puede ser muy honesta mi oración, de decir, no sé, Señor, provéele a fulano de tal cosa. Yo sé de que tiene necesidad, pero no se la doy. Es que esas cosas son evidentes, ¿verdad? Que pues está necesita- refiriendo a las cosas materiales al fin y al cabo, ¿no? O Pero sea, exacto, o sea, tiene que haber la otra, o sea, ¿de qué aprovecha, o sea, de qué aprovecha una bendición si no viene acompañada de una cobija, por ejemplo? O de un taco, o de o sea, algo que supla la necesidad que que no se esté cubriendo en ese momento. Dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe está muerta, finito. Somos calientabancas, nada más. Somos simplemente asistentes a una iglesia. Somos asistentes a una reunión y se acabó. Es como la mayoría de mis alumnos van a la escuela, creen aprender por ósmosis.
sin hacer el más mínimo esfuerzo. Y pues no, está muerta su fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí queda claro, está un poquito enredado, pero va de nuevo. Tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, haz de cuenta que una persona está hablando. Armando va a ser el que tiene las obras y yo voy a ser el que tiene la fe. Muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, ¿de qué forma yo le puedo mostrar a las personas mi fe? Vean lo mucho que yo creo. Pues por las obras, ¿no? Por tus acciones. Dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras van a hablar de la fe que yo tengo en Dios. Ojo, nadie es salvo por obras. O sea, hay mucha gente que hace muchas obras, de las más padres y bonitas. Pero eso tampoco lo salva de nada, porque del infierno, pues. Porque nadie va a ser salvo por obras. Las obras es la consecuencia natural de la fe. Sí, Sería como el fruto, pues. Por ejemplo, yo puedo ser el árbol de higos y hasta que yo no dé higos, puedo decir que soy un árbol de higos, ¿no? Soy un árbol. Hasta ahí. Yo puedo decir, soy cristiano. ¿Qué tal si mejor me callo la boquita y que mis obras hablen por mí? En quien yo creo, cómo vivo, en quien creo. ¿Sí quedó claro esto? sí. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Es como un árbol que no da fruto, es algo seco, algo que está muerto. ¿Tú crees que Dios es uno? Yo también, o sea, está bien, está chido. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios son más temerosos de Dios que uno. Eso es lo grave. O sea, hay mucha gente ahí diciendo es que el Señor y yo somos uno. Y no tienen temor de Dios. Los demonios tienen más temor de Dios que lo que pudiera tener el hombre. Porque si tuviéramos ese temor no haríamos las cosas que hacemos. No diríamos las cosas que decimos. Ni pensaríamos las cosas que pasan por nuestra mente. Dice el 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham creyó que iba a tener un hijo, pero tenía que demostrarlo, o sea, la prueba venía. A ver, ¿me entregará su hijo? ¿El único? Esa era la muestra de que si Abraham había creído o no. ¿Sí me explico? Porque cuando lo sacó de Ur de los caldeos y lo llevó a la tierra donde fluye leche y miel, estando en estando ahí en esas tierras, se le aparece Dios y le promete descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Y dice que Abraham creyó, y el simple hecho de creerle le fue contado por justicia. Ahora, venía la muestra si realmente había creído o no. ¿Y cómo era? Sacrifícame a tu hijo. Pues vas, detente. O sea, él estaba determinado a hacerlo. Y murió y no vio la descendencia. Tenía una fe genuina, ¿no? Así es. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Imagínate esa. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros
y los envió por otro camino. Este pasaje lo vemos en Josué cuando llegan a Jericó y el pueblo iba más bien Dios les dio la orden de que le dieran vueltas y vueltas y vueltas a esa fortificación, y al séptimo día iban a tocar trompeta, gritar, y los muros cayeron. Antes de eso, antes de que eso sucediera, llegaron 2 espías y una ramera los hospedó en su casa, y no solamente eso, sino que los escondió. Y no solamente eso, sino que los mandó por otro lado, porque ella sabía, ya había escuchado la fama de Dios, y sabía que venía el juicio sobre su pueblo. Y le dijo, nada más ten misericordia y acuérdate de nosotros, o sea, y mi familia. La orden que les dan es, no se salgan de este cuartito, porque vivían en una parte del muro, y pon una señal allá afuera como una ventanita. Entonces, la mujer ya había oído de la fama de Dios, o sea, ya tenía la fe. ¿Cuáles fueron sus obras? Pues Así es. Protegerlos para que se fueran por otro camino. Es correcto. Ser temerosa de Dios y por lo tanto hospedarlos, protegerlos y ayudarlos, ¿no? A los ángeles. A los espías. A los espías, perdón. ¿Dudas hasta aquí? Aquí está. No, El 16 fue. ¿La qué? ¿Qué hablas? La lengua. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hablando de mí. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid, higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Puedes mezclar. Hermanos míos, no se hagan maestros, muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Pues porque los maestros tienen ahí una mayor responsabilidad, porque están enseñando, ¿no?, la palabra de Dios. Y obviamente no es lo mismo, si estás aprendiendo, tu responsabilidad no es tan grande como quien dirige un grupo de personas a las que está enseñando. O sea, tú aquí, de todos los que estamos, tú eres el que tiene más responsabilidad por lo que tú estás diciendo. O sea, cada uno somos responsables de nuestros actos, pero tú a nivel personal tienes una responsabilidad mayor con Dios, porque nos estás enseñando su palabra, ¿no? Y si por ahí tú
cambias lo que él dijo o algo sucede, pues tu responsabilidad ahí es mayor contigo, ¿no? Que nosotros. A mí, ¿Eso qué? ¿quién vende qué? ¿Tamales? ¿Tamales? Es como el pez por la boca muere, ¿no? Entonces, si yo estoy dando clases de que esto no se debe hacer y lo hago, Sí. y ahí baila todo. Es congruente. Es interesante todo lo que habla, o sea, en sí de la lengua y es muy cierto. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, si alguien puede refrenar la lengua, es capaz de refrenar sus intenciones y todo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigemos así todo su cuerpo. O sea, ¿conocen un cómo se le llama? El... ¿Bozal? No, vos eres al- es Pero sí tiene su foro, su nombre. Tiene los caballos. Ay, se me fue. Es que lo jalas y se dirige. ¿Tú sabes bien lo que le ponen a los caballos en el hocico? Riendas. Su rienda, ¿no? Sí, la rienda, ¿no? Son freno y rienda, ¿no? Ajá. Pues en sí es un aparato muy sencillo Sí. que dirige todo el caballo. O incluso a los toros se les pone una argolla aquí en la nariz y con la nariquera creo que le llaman, y con eso controlas ese animalote. Se te quiere poner brusco, pues tú nada más lo agarras ahí tantito y ¡ay! Pues el caballo Entonces se queda quieto. lo diriges al caballo, ¿no? Dice, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos todo el cuerpo. Miren también las naves, o sea, imagínense estos barcotes, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón. El timón es el que le da dirección a todo ese barco, donde el que las gobiernas quiere, o sea, él las lleva hacia su rumbo, pues. Así también la lengua es un miembro pequeño, ¿o no? Si lo comparamos con los otros miembros que tenemos en el cuerpo, es uno pequeñito, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Todo empieza por una llamita. Y chin, incendio forestal. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, ¿no? Hoy les platicaba a Armando y a Laura que de repente en las pláticas con la gente del mundial, pues termino yo hablando casi como ellos. Y pues ya estoy más cochinote o peor que ellos. Dice, se inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Muchas veces, o sea, confesamos con nuestras bocas o maldecimos con nuestras bocas o blasfemamos con nuestras bocas. Sí, tú también. Y eso pues obviamente enciende la ira de Dios. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Estamos en el top de la cadena. Ningún tiburón jamás ha planificado cómo comerse a un humano. Ay, le voy a poner esta trampa. Le voy a poner una chica en bikini y entonces cuando se aviente al mar, ¡chin!, me lo como. Uno es el que establece estrategias para domarlos, para pescarlos, para hacer y deshacer. ¿O no? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, ¿sí o no? En las mañanas. Ay, bendito Dios. Y con ella maldecimos a los hombres. Quítate, estúpido. ¿Por qué se me mete así? Que están hechos a la semejanza de Dios. Les guste o no. O sea, por más apariencia de bestia, no. Son hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Es esto posible?
Hermanos míos, esto no debe ser así. Sí, está fácil. Si yo a estas alturas sigo hablando con groserías, entonces no me ha amanecido. Sí. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Se conocen una de esas llaves que saca agua dulce y salada? No. Pues uno abre la llave, a lo mejor sale puerca, ¿no? Pero sigue siendo agua dulce. Sí, no hay de dos, solamente dos. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No, O sea, si nosotros nos decimos hijos de Dios, ¿podemos dar malos frutos? no debe ser. ¿Puedo ser fornicario? No debe ser así. ¿Puedo ser mentiroso? No debe ser así. No debe ser así. ¿O la vid da higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea, no podemos ser de las dos. No puedes batear de los dos lados. No se puede. O eres o no eres. ¿Quedó claro? Sí. La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sí, no debe ser así. Para ti está siendo paz. ¿Va de nuevo? Sí. ¿Hay aquí gente sabia y entendida? Pues no, porque todo proviene del temor, es el que dice, ¿no? La sabiduría, todo proviene, la sabiduría viene de Dios. Pues no, bueno sí, pero me refiero a otra cosa. ¿Cómo? Gente sabia, pues a lo mejor en algún tema, ¿no? ¿Sabia? ¿Sabio? Pues es relativa a la sabiduría humana. Fidel. Ah, tocaste un buen punto. No estamos hablando de relatividad, estamos hablando de lo que es. ¿Estás hablando de sabiduría en la palabra? Bueno, ¿Y cuál es la sabios, sabiduría de la palabra? Somos sabios porque conocemos Es parte de la temor. palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así de sencillo. Aquí hay quien le tema a Dios. Sí, Entonces estamos hablando con gente sabia. sí, sí, sí. Que le respetas. Que ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No tienen que andar presumiendo nada. Sí. Que si dieron, que si no dieron, Que que voy si a dar, hicieron, que que si si sí. prometí, que muestre por la buena conducta, ese va a ser el resultado, sus obras en sabia mansedumbre. Ujú. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. ¿A qué se refiere esto? Es que Armando ya me quiere quitar la chamba, Ya está predicando. ya está predicando. Ya me está cayendo gordo. Ya como que se quiere subir a los, ¿cómo se dice? A las barbas. A las barbas a Daniel. Y aparte no obedece. O sea, si empieza esto, ya se fregó la cosa. O sea, si tú tienes un sentimiento así, ya. Sí, dice, pero si tienen celos amargos y contención, ¿se acuerdan que era la contención? O sea, las peleas Buscar tú el. en su corazón. Sí. Dice, no se jacten ni mientan contra la verdad, o sea, que es Cristo. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Sí, nada que ver con Dios. O sea, si yo en esta parte empiezo a pelear, no, es que fulano dice, y entonces no, seguramente, y esa vaina no proviene de Dios, no es de Dios, es terrenal, es una sabiduría, entre comillas, terrenal, animal, o sea, animal como refiriéndose a los instintos básicos,
Y lo peor es que es diabólica, porque tiene un propósito: matar, robar y destruir. Hay iglesias que se han separado precisamente por el poder, por controlar, por querer estar allá arriba. Y entonces empiezan chismes, dimes, diretes y tal. Y terminan separándose. No, pues yo me llevo a fulanos y tú te llevas a sutanos y cada quien que haga. Divide. Divide y vencerás. Dice divide y vencerás. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora, ¿cómo yo sé que esta es la sabiduría de Dios? Dice, aquí viene la explicación en el 17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. Pura. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que no está contaminada. De la palabra. ¿De qué se? Es que hay una palabrita. Se me fue esta otra palabra que tiene que ver con la pureza. Se me fue, pero No está bueno. adulterada, ¿no? Ajá, pero hay una palabra que va muy de la mano con esto. Bueno, que no tiene nada extraño, ¿me explico? No tiene impurezas. No tiene impurezas. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica, o sea, esto nos va a producir paz. Esta sabiduría es amable, es benigna, o sea, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, así de chin, y ahora para, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí queda claro? Y el fruto de justicia se siembra en paz. No hay duda alguna. Entonces, ya vemos que hay una sabiduría que proviene de lo alto, o sea, que proviene de Dios, y hay otra sabiduría que proviene hacia abajo, o sea, que es diabólica. ¿Cómo yo voy a identificar cuál es cuál? Pues siempre es a través de la palabra de Dios, ¿no? No, porque me puedes estar hablando muy bíblicamente. ¿Cómo saber cuál es cuál? Pues entonces yéndonos a estos puntos, o sea, es pura, es pacífica, es amable y es benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, ¿no? Esa es la clave. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Por los frutos. ¿Qué está produciendo? Iras, contiendas, pleitos, maledicencias. O la gente está aprendiendo, va... ¿Me explico? Donde trabaja mi cuñado, tiene un amigo que es cristiano. Y dentro de las cosas que a lo largo del tiempo me ha platicado, dice que es muy mal trabajador porque mi cuñado es su jefe, por así decirlo, y siempre pone peros para quedarse, retrasa el trabajo, o sea, todo lo contrario a lo que Dios nos dice. O sea, uno dentro del trabajo también uno tiene que dar testimonio de que es un cristiano, como siendo obediente, sometiéndote en términos laborales al patrón o al jefe inmediato, y bueno, nada de eso así. Y otra de las cosas es que como esta persona le empezó a predicar, por así decirlo, cuando supo que se bautizó en la congregación donde estamos nosotros, dice que pues ya como que se sintió, porque no fue la iglesia de él, ¿me explico? Entonces yo lo primero que le dije, ¿sabes qué? Pues es que todas esas actitudes que tú me explicas no son de un cristiano. O sea, si aquí no estamos en competencia a ver quién bautiza más en tales iglesias, ¿no? Congregaciones. O sea, tendría que estar gozoso porque tomaste una decisión, una obediencia más, una parte de obediencia dentro de todo lo que Dios pide, como es el bautizarse, y no, por el contrario, o sea, se sintió
que pues no fue en su iglesia, ¿no? Entonces yo creo que hubo ahí resentimiento, hubo celos sobre todo, que es lo que estamos leyendo aquí, y obviamente no hubo mucha amabilidad. Entonces estamos hablando que ahí, si uno compara con lo que nos está diciendo aquí la palabra de ser pacífico, amable, benigno y lleno de misericordia, pues no lo es. Entonces en ese momento pues entendemos que eso no proviene de parte de Dios, ¿no? O sea, no un verdadero cristiano no tendría ese comportamiento, porque aquí está haciendo lo opuesto a lo que Dios nos está mandando. Así es. ¿Hay dudas? No. Chur, Está bien chur. explicado. Allá la hermana no. Hermana Catalina, no sé si tiene alguna duda o algún comentario. Si lo quiere escribir, aquí la vemos. Pero ¿cómo sabes si escribió o no escribió? Aquí. Aquí lo voy a poner. No aparece el mensajito. Yo creo que no, porque no. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus propios miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamentense y lloren. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Más o menos. No podemos estar con un pie en el cielo y otro en el infierno, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? En el trabajo ahorita nos toca recibir a los chavos de nuevo ingreso. Se están haciendo como grupos de 10, pero pueden ser de mucho menos. Y los coordinadores tenemos que darles las explicaciones a los padres. Somos 3 coordinadores, pero a mí, dentro de mis funciones que no me tocarían, pero por el favor hacia mi jefa, me toca hacer las entrevistas en inglés, o sea, a los chavos, para saber en qué nivel los vamos a colocar. La orden que dio la directora fue que los otros 2 coordinadores hicieran las presentaciones y que obviamente yo estuviera presente y yo apoyaba dentro de la parte de inglés. Hoy, curiosamente, empezaron, pues ya aviéntate, ¿no? A decirme a mí que hiciera también ese trabajo. Y lo que yo me pongo a pensar, o sea, y lo que les contesté, bueno, si ustedes hacen las entrevistas, con mucho gusto y se reparte el trabajo, ¿no? ¿De dónde vienen estos comentarios? O sea, ¿o por qué salen? ¿O por qué no pueden ver que somos un equipo que se ayuda mutuamente? ¿Me explico? Cada quien realiza una labor y tan felices como siempre. Aquí es como que, bueno, ¿y tú por qué no haces lo que yo hago? ¿Y por qué tú tal cosa? O sea, eso podría generar pleitos, guerras. ¿De dónde nace esto? De sus pasiones. Para ellos es injusto que yo no haga lo que ellos hacen, siendo que ya tengo una responsabilidad. Malo fuera que me estuviera rascando la panza, ¿no? O sea, ¿de dónde sale todo esto?
de las pasiones. Dice aquí, codician, o sea, esto se refiere a nosotros, codiciamos y no tenemos. Aquí codiciamos algo, un coche, una casa. Matan y arden de envidia. Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Dice el 3, piden y no reciben, ¿no? Uno está ahí en la oración y pues nomás no recibe, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entonces, pues, ¿cómo hay que pedir? ¿Se acuerdan lo que decía Romanos 12? No se 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena y perfecta voluntad, que es agradable, buena y perfecta. O sea, aquí me está diciendo que la voluntad de Dios para mí se va a hacer agradable. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, a mí, a mis 17 años, me hubieran dicho, vente, vamos a leer la Biblia por 2 horas. Ay, Dios mío. No sé qué hubiera hecho. O sea, no me agradaría en lo absoluto. ¿Por qué? Porque pues no conocía a Dios. Pero ahora que lo conozco, hasta me puedo echar 4 horas. ¿Me explico? Porque ya se convierte en algo para mí que es agradable. Cuando yo pido y no recibo, porque como dice aquí que pido para mis deleites, es que no estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Por ende, pues no voy a recibir. Aquí dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿A qué se refiere esto? Pues aquí tenemos de dos sopas, o sea, obedecemos, hacemos caso a lo que Dios nos dice, estamos sujetos a su palabra, a su voluntad, o seguimos haciendo lo que hacíamos antes de estar en el mundo. Si estamos en una y otra al mismo tiempo, pues eso es parte de lo que Dios aborrece. O sea, no podemos estar con Dios teniendo amistad con el mundo, o sea, haciendo las cosas. ¿Pero qué sería la amistad con el mundo? Pues no sé, seguir yéndome bueno, no lo hago, pero digamos, seguir yendo a los antros, seguir diciendo groserías, albures, tal vez yéndome a emborrachar, todo ese tipo de cosas que uno hace, seguir siendo adúltero. Seguir las cosas del mundo, ¿no? Ajá, pero Lo ¿cuál que está sería? de moda, lo que vayan para... La cuestión del mundo, bueno, el mundo va cambiando como... Es impresionante las cosas. En fondo sigue siendo lo mismo, pero cada vez sacan más y más cosas. Les mencionaba que en un principio era más notorio el amor hacia el dinero que prevalece en esta sociedad. No importa si es tranza, si es diputado, político, que se robe las arcas y que su riqueza la haya obtenido de la peor forma, incluso asesinando. O sea, eso no me importa, es exitoso. Yo no entiendo cómo todavía un expresidente como Salinas pueda ser recibido aquí en México. ¿Por qué? Pues porque tiene dinero, ¿no? O sea, nadie toma en cuenta su negro pasado, o sea, de asesinatos, que sería aborrecible, no se toma en cuenta. Vivimos, o más bien sería hacer amistad con el mundo, seguir todas las tendencias que sigue este mundo, que son demasiadas.
tanto en moda, de vestir, de hablar, de lo que te gusta, de lo que haces. Como decía Armando, o sea, si lo mío es la beberecua, pues seguir tomando. O sea, seguir blasfemando, seguir ofendiendo, seguir conquistando chamacas, o sea, eso es lo que hace el mundo. Engañando. Dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, yo quiero seguir tomando, me hago enemigo de Dios. Yo quiero seguir fornicando, me hago enemigo de Dios. O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu que nos ha hecho vivir, o sea, el Espíritu Santo, nos quiere para Él solito. ¿Quién quiere compartir la esposa? ¿La escucho? ¿O quién quiere compartir al novio o a la novia? Bueno, a menos que tengan un problema con esas ondas de swingers y demás. No conozco a alguien que coherentemente o cabalmente quiera hacerlo. Así Dios no nos quiere compartir con el pecado. O somos del pecado o somos de Él. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es la clave del todo. Sométanse pues a Dios. ¿Qué someterme? Pues hacer lo que Él me diga. Resistan al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? No hacer lo que Él me diga. Y entonces huirá de ustedes. O sea, no tiene absolutamente nada que hacer aquí. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. O sea, aquí está hablando de cambios, de frutos de arrepentimiento, o sea, que realmente se note que lo quiero hacer. Aflíjanse y lamenten y lloren. De repente lloramos más con una peliculita que con lo que hacemos. Su risa se convierte en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Esta palabra de humillación hay que explicarlo un poquito porque como que se malinterpreta. Armando, híncate y bésame los pies. Te lo ordeno. ¿Qué estaría haciendo? Órale. ¿Qué estaría haciendo ahí? Pues humillar, ¿no? O sea, ¿qué propósito tengo yo de decirle a Armando eso? Exaltarte. Y Poder. ¿Y a ti qué te haría? Te humillaría, ¿no? Porque delante de Fidel, de tu esposa, o sea, una acción que va en función de denostar la integridad de una persona. Eso es terrible. ¿Me explico? Ahora, ¿Dios quiere eso de nosotros? Pues no. ¿Tienen algún problema en besarle los pies a Dios? Pues no. Tirarse de panza y llorarle y enjugarse las lágrimas en sus pies. Ya va muy diferente, ¿no? Sí, estaba tratando de imaginarlo porque obviamente Dios no lo tenemos aquí físicamente, sino por eso me O sea, quedé pensando cómo es esa humillación. Me refiero a la forma como las mujeres se humillaron delante del Señor, de que le lavaron los pies con sus lágrimas, Se lo secaron con su cabello. con su cabello se los secó, y el que lo invitó ni siquiera le ofreció agüita para lavarse sus pies, ni siquiera eso hizo. La humillación delante de Dios es una rendición total. No busca Dios el, yo tengo el poder y tú no, sino que esto salga de uno para Él. ¿Me explico? De repente cuesta mucho trabajo decir, chin, me equivoqué. Porque uno piensa, ay, me voy a humillar bien feo. No van a pensar que no sé. No va por ahí.
Humillarse delante de Dios es eso, reconocer realmente lo que somos. ¿Y qué somos? Nada. Nada. No decir, ay Señor, yo tan bueno que soy y mira lo que... No somos nada, esa es la humillación delante del Señor. Y entonces cuando uno se humilla delante del Señor, Él nos levanta, nos exalta. Y no es de que, hey, vean a mi junior. No. Nos levanta, nos exalta. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Juzgando al hermano. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Se juzga o no se juzga? No juzgar a los demás. Pero ¿se acuerdan que Pablo, cuando vio los desastres en la iglesia, decía que no hay alguno entre ustedes que juzgue? Que te reprenda. Porque aquí se ha cometido pecado que no se ha visto ni siquiera con los gentiles. Que el hijo haya agarrado a la esposa de su padre y viva con ella. Es un acto y ustedes lo consienten. Y les dicen, ¿no hay quien juzgue esto entre ustedes? Entonces, ¿se juzga o no se juzga? ¿O será que habrá, o lo que hacen los jueces no lo deben hacer? Pero aquí está hablando de conducta. Bueno, el ejemplo que pones tú son conductas reprobables. Puede juzgar, pero basados en la ley, en la palabra de Dios. Ok, como bien decía Laura, va más en función de juzgar actos reprobables. Exacto. Que tú sabes que si no se toman medidas disciplinarias, contaminarían al resto de la gente. Ujú. El juicio que está hablando aquí del hermano se refiere a la murmuración de los unos con los otros. Sí. Como mira aquella que sus hijas son terribles. Y ve como el cochinero que tiene en su casa. Eso es lo malo. Esas son cosas banales, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. ahí es la murmuración. Y fíjate qué tal cosa. Sí, sí, es otro tipo de... Si hacen o no hacen, ya será Dios quien juzgue, quien haga. Yo no me voy a meter en esos rollos. Yo no sé cómo viva Armando y Laura, yo no sé cómo viva Fidel con su esposa. En esa parte no nos vamos a meter. Ujú. Pues ustedes, si tienen temor de Dios, van a saber llevar su casa como mejor puedan y entiendan. Pero fíjate qué tal cosa. Eso no es correcto. No es... El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Y el único- Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, te pones en un rango que no te toca. que no me toca. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres que juzgas a otro? Solo Dios es el que ¿Se acuerdan que cuando, por ejemplo, estábamos tratando algún asunto, tengo que ser irreprensible en ese caso para poder... Pero, por ejemplo, yo soy alcohólico y quiero decirle a otro borrachín que no tome, pues no tiene causa de ser. No se gloríen del día de mañana. Vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto
o aquello, pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Queda claro esto? Vamos a ver. Sí. ¿Sí han escuchado a gente hacer planes? Nosotros Sí. ¿Y cuántos les salieron? ¿Todos? no sé, algunas veces. La vida del hombre es como una neblina, dice la Biblia. Pues uno ve llegar la neblina y de repente ¡fum!, se fue la neblina. Se evaporó, se la chupó la tierra. Así es nuestro paso por esta tierra. Estamos aquí, de repente ya no estamos aquí. Así de banales. Y hay gente que sobre todo en la adolescencia es muy común eso. Yo me voy a ir a Europa, voy a trabajar en un crucero y entonces voy a hacer mucha lana y cuando regrese voy. O sea, como si ellos pudieran controlar eso. O sea, esa es soberbia, esa es jactancia. O sea, no tiene nada que ver con Dios. Dice, no es que no hagamos planes, ¿verdad? No vamos a vivir al día. Al día. Dicen, lo cual deberán decir, si el Señor quiere, viviremos y a lo mejor me caso. Si el Señor quiere, viviremos y visitaré a Fidel allá en Nayarit. No, mañana te cago, Fidel. Pues todo, absolutamente todo. Si Dios quiere y así lo permite, nos vamos a reunir el próximo martes. Sí. Si no quiere, no. Todo es voluntario. Así es. Sí. Dice, pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí entienden eso? Sí. Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. O sea, si sabemos lo que debemos hacer porque Dios nos dice, hacemos lo contrario. Más ¿no? allá, por ejemplo, yo tengo una necesidad y está en tus manos ayudarme. ¿No lo haces? Es pecado. Por ejemplo, con el hermano Porque Vicente. sí, porque no habría obras, ¿no? Por ejemplo, el hermano ¿Cómo van a ver Vicente los frutos si no hay obras? que necesita ayuda y nosotros sabemos. O sea, ahí tenemos que ayudarlo, ¿no? Pues cuando te puedan. ¿Cómo lo ayudamos? Es que no quiere. Bueno, es un ejemplo, ¿no? ¿Dudas? No. Pues vamos a pararle aquí ¿Ya se me olvidó? y dejaremos a los ricos opresores para el próximo martes, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y nos regala vida. Se escuchó re bien, ¿verdad? Todo. Entonces todo está clarísimo. ¿No se prendió la del mensaje? Hace rato nada me dijo que gracias por su atención. Bueno, pues gracias, bendito Dios. Siempre Santiago nos es revelador, nos es muy claro en las cuestiones que va hablando. Y pues también nos da órdenes muy específicas, muy claras respecto a hacer, y no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores. Nos invita sobre todo a poner por obra, a entender que hay una gran diferencia entre la prueba y la tentación. De las dos cosas se obtienen resultados positivos si salimos avantes de ambas. De la prueba pues nos da fortaleza, nos genera paciencia. Del pecado pues una bienaventuranza de vida eterna y demanda sobre todo santidad, que no seamos contaminados de este mundo. Sabemos que es difícil, pues nos movemos en este medio, Dios, pero tú, Jesús, marcaste el camino, marcaste la pauta y nos enseñaste que
Si tú pudiste, en condición de hombre, pudiste librar todo esto, pues nosotros también. Te pido muy en específico, Señor, por las personas que nos escuchan, para que pues haya un mover especial en sus corazones y un deseo de aprender de una manera verdadera, honesta, de que busquen tu santo nombre, que se acerquen a ti, Dios, y puedan realmente verse como son, pecadores, humillados, sin esperanza alguna si es que tú no estás con nosotros. Te pido que haya salud en medio de nosotros para seguir, y pues que esto pues impacte también vidas a las personas que nos topemos, podamos pues darles testimonio, no de palabras sino de obras. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Este está la hermana Catarina. ¿Ya? Sí, la hermana Catalina dice que Dios los bendiga, hermanos, muchas gracias. A ustedes. Hasta pronto, hermana. Gracias. Estamos viendo por fin cuántos llegaron. Ya les voy a pasar lista porque están faltando mucho. Está mi tía que casi. Eh, ¿Cuántos están ahí, Fidel?